En la espiritualidad, cuando una persona se quiebra por dentro, sucede algo parecido a lo que ocurre a un vaso. Un vaso cuando se rompe. Imagina que tenés un vaso lleno de agua. Si el vaso se rompe, el agua se derrama por todas partes. Ya no puede contener aquello para lo que fue creado. Según el Rab Ashlag, dice que lo mismo ocurre con nuestra alma. Cuando permitimos que entren pensamientos reactivos, miedo, ansiedad, enojo, celos o resentimiento, nuestro vaso espiritual comienza a agrietarse. Y así como el agua se escapa de un recipiente roto, la energía de nuestras bendiciones se dispersa. Se pierde la conexión con la sabiduría y la abundancia que estaba destinada a nosotros. Por eso, después de un día lleno de pensamientos negativos, muchas personas se sienten agotadas, vacías, apagadas, apáticas. No es solo cansancio emocional. Es como si parte de su energía espiritual se hubiese derramado. Los maestros cabalísticos o espirituales enseñan que existe un reino llamado el reino de la sabiduría. Entramos en ese reino de la sabiduría cada vez que actuamos con la intención de acercarnos al Creador. Porque no se trata solo de hacer cosas buenas o hacer las cosas en automático. La clave está en la intención, porque lo que se va a ver manifestado al final es la intención. En el final está el principio. En el principio está el final. En el efecto está la causa. Por ejemplo, si querés ir al gimnasio para cuidar tu salud o para formar una familia con acciones positivas, desde la perspectiva espiritual adquiere un significado mucho más profundo cuando vas al gimnasio con un propósito elevado. Convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos para servir. Ahora, si yo voy al gimnasio porque mi ego quiere que cuando me ponga ese vestido las pupis se me vean bien hermosas y que todos los ojos me miren, entonces ahí puede ocurrir algo, una lección. Una lección o una lesión. La pregunta debe de ser, ¿qué obtengo de esto? Y transformarla en cómo me ayuda esto que voy a hacer, esta acción, ir al gimnasio, ir a tomar un café, leer un libro, ir de compras, comer, para acercarme a mi mejor versión y a mi conexión con el Creador. Cuando el objetivo cambia, todo cambia. Porque si no vas a terminar provocándote lecciones, dolores de espalda, dolores de esguince de gemelos. Y eso te va a perjudicar porque lo estás haciendo desde el ego. No estás yendo al gimnasio para tener el cuerpo sano, para tener la fortaleza de servir al Creador. Porque yo sé que si quiero parecerme a la luz del Creador, tengo que tener hábitos
también tengo que observar desde qué lugar estoy haciendo lo que hago. Esto me va a ayudar para tener más claridad, me va a ayudar para tener más energía, voy a ser menos reactivo con esto, porque cuanto menos reactivos somos, más espacio creamos para la luz, para que la luz permanezca en nuestro interior. Entonces, el verdadero trabajo espiritual, según la Kabbalah, todos llegamos al mundo con dos fuerzas opuestas dentro de nosotros. Todos tenemos dos fuerzas opuestas dentro de nosotros. El deseo de recibir solo para nosotros mismos y el deseo de compartir, crear y dar. Cuando nosotros nos domina el deseo de recibir para nosotros mismos, se activa a nivel muy finito. Si vamos a la causa, vamos a ver si el electrón tiene carga, tiene la intención de compartir o la intención de recibir para uno mismo. Entonces, vamos a ver positivo o negativo. Es como si lo único que al final lo que vamos a ver en nuestro aura es cargas iónicas, iones cargados, positivo con el signo más o con el signo menos. Entonces yo cada vez que hago una acción para mí, ahora, por ejemplo, yo sé que si tengo deseos de comerme una torta o comerme un alfajor o comerme un asado, ese deseo viene siempre del Creador. Entonces, yo lo como, pero porque le quiero dar el placer al Creador. Cuando estudiamos Kabbalah 2, Kabbalah 3 o Kabbalah avanzada, esto se estudia más profundamente, pero porque simplemente aquí, en estas clases, no podemos profundizar tanto, pero vos imagínate que cada acción que vos hagas, que decimos positiva y negativa, en el campo y en los átomos de tu cuerpo, y como todos están unidos, no hay separación, cada acción modifica el campo iónico. Entonces, estas dos fuerzas conviven constantemente. Ninguna persona es completamente buena ni completamente mala. Todos, sin excepción, todos, si estamos acá, estamos atravesando un proceso de refinamiento y de transformación de nuestra alma. Por eso, juzgar a otra persona puede ser una trampa. Una fruta verde no es una fruta mala, simplemente aún no ha madurado. De la misma manera, muchas personas que hoy muestran un comportamiento negativo es porque están atravesando una etapa de crecimiento que todavía no han completado. Entonces, porque estamos hablando de la ira, que la ira es una emoción secundaria que viene a tapar la emoción primogénita, que es la vergüenza. Y nosotros tenemos el pan de la vergüenza cuando tenemos esta conducta de recibir para mí misma. Algo adentro mío sucede que yo ni me entero y después, claro, como mi campo se me va ionizando de negativo, voy empezando a tener reactivos. ¿Por qué? Porque
porque los átomos del cuerpo y de todo lo que me rodea siguen a mi conciencia, entonces algo adentro mío, si yo me lo quedé para mí misma. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer también es, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Les voy a contar una historia. Después de la construcción del Mishkan, Moisés presentó un detallado registro de los materiales utilizados para la construcción del Mishkan. La historia es de 1775 monedas que Moisés no pudo encontrar. Imagínate que eres el responsable de un proyecto gigantesco, como Moisés, que tenía que construir el templo. Millones de personas han contribuido con materiales. Hay oro, hay plata, cobre, recursos de todo tipo. Y vos durante meses supervisaste cada detalle de la construcción. Sabes exactamente dónde fue colocado cada elemento. Entonces, llega el día de rendir cuentas. Te sentás enfrente a todos, abrís los registros y empezás a explicar. Esta plata fue para las bases, este oro fue para los utensilios sagrados, este cobre fue para el altar. Bueno, hasta ahí todo parece perfecto, pero hasta que encuentra un problema. A Moisés le faltaban 1775 monedas, no 10, no 20, no 30, no 775. Los revisa una y otra vez y otra vez y nada. Han desaparecido 1775 monedas. Y lo más inquietante es que quien lo busca no era un hombre cualquiera, era Moisés. Que Moisés significa la conciencia más elevada. Si él no puede recordar qué ocurrió con esas monedas, algo importante está pasando. Lo que Moisés aún no sabía era que aquellas monedas escondían un secreto tan profundo que necesitaría la ayuda de un sabio que todavía no había nacido, así como lo escuchas. Por eso está todo tan claro y tan en los textos. Lo que sucede es que nosotros no podemos conectar. Nosotros pensamos que existe el pasado y el futuro. Nos cuesta entender que todo está interconectado, que todos los tiempos existen aquí y ahora. Rabí Akiva no había nacido todavía. Rabí Akiva nacería siglos después. Pero sin embargo, lo ayudó a Moisés a resolver la incógnita de las monedas. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Sabes qué? Que las monedas nunca fueron monedas. Lo que Moisés había perdido de vista no era la cantidad de plata. Lo que había olvidado era algo mucho más valioso: el poder del deseo. Según los sabios, aquellas monedas representaban almas. No las almas realizadas, no las almas que ya habían construido algo extraordinario, sino las almas que guardaban dentro de sí un anhelo profundo que todavía no había encontrado una forma de manifestarse. Y ahí estaba el problema de las cuentas de Moisés.
Moisés podía comprender fácilmente a quienes tenían un sueño y lo convertirían en realidad. Podía ver la conexión entre la intención y el resultado, entre el esfuerzo y la obra terminada. Pero ¿qué ocurre con el deseo que aún no se ha materializado? ¿Qué valor tiene una aspiración que todavía vive en silencio dentro del corazón? Entonces fue cuando apareció Rabbi Akiva. No para señalar dónde estaban las monedas, sino para revelar lo que ellas significaban. Rabbi Akiva vino a enseñarle a Moisés y a todos nosotros, porque está sucediendo ahora, que el deseo no es importante únicamente por lo que produce. El deseo tiene valor por sí mismo. Vivimos en un mundo obsesionado con los resultados. Admiramos a quienes construyen una empresa, escriben un libro, forman una familia, llegan a una meta, pero pocas veces honramos el momento anterior, ese instante invisible en el que alguien se atreve a desear algo más grande para su vida. Sin embargo, toda transformación comienza allí. Antes de que exista una obra, existe un deseo, existe una visión. Antes de que exista una realidad, existe un anhelo. Y quizás por eso Moisés necesitó la ayuda de Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva fue el maestro que reveló una verdad que sigue siendo difícil de aceptar. Hay deseos que tardan años en florecer, décadas en encontrar su forma, incluso vidas enteras en completarse. Por eso no se vuelven menos reales ni menos valiosos. El deseo auténtico nunca se pierde. Cada anhelo sincero deja una huella en el universo. Cada aspiración noble construye algo dentro de nosotros, aún cuando todavía no podemos verlo por fuera. Por eso aquellas monedas estaban ocultas en los soportes que sostenían las paredes del templo. No estaban en el altar. No estaban en los objetos más visibles, estaban en los cimientos, porque eso es exactamente lo que hace el deseo, sostiene. Sostiene nuestros sueños antes de que existan, sostiene nuestra fe cuando los resultados todavía no llegan, sostiene nuestra transformación cuando nadie más puede verla. Y quizás esa es la enseñanza más importante de esta historia. No todo lo valioso puede medirse por lo que ya se ha manifestado. A veces, la luz más grande no está en lo que hemos logrado. Está en aquello que seguimos deseando con todo el corazón, incluso cuando todavía no ha ocurrido. En el nivel literal, las 1775 monedas son simplemente plata utilizada en la construcción del templo. Pero en el nivel simbólico o espiritual, las monedas representan algo mucho más profundo, el deseo en estado puro, antes de convertirse en una realidad visible. Entonces, las monedas es igual a energía espiritual, es igual a alma, es igual a deseos. Moisés revisa todas las cuentas y puede comprender a las almas que ya manifestaron algo en el mundo. Es decir, deseo, acción, resultados. Sueño, esfuerzo, manifestación. Por eso el mensaje no es simplemente las monedas
eran deseos no materializados, sino algo más sutil. Las monedas representan el valor espiritual del deseo, incluso antes de que se manifieste. Rabbi Akiva enseña a valorar también lo invisible, el negocio que aún no existe, el libro que todavía no se escribió, la relación que aún no llega, la transformación personal que todavía no se ve. Todo eso ya tiene una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque existe como deseo. Y te quería hablar de esto porque vamos a pasar ahora a enlazar el dinero con las emociones, pero no tenemos que olvidarnos nunca que si algo no se nos presenta en nuestra vida, sea lo que sea, es porque no existe el deseo. Alguien quedó en encontrarse con vos y te dice, no pude llegar porque hubo paro de tren. Hay paro de tren, hay paro de micros, hay paro de avión, hay paro. Si realmente tiene el deseo, toma una bicicleta, va en monopatín, va corriendo. Y esta regla es así, es así. Cuando algo no sale es porque realmente no tengo el deseo. Por eso yo siempre digo que cuando vos vas a estudiar con los judíos ortodoxos a una yeshiva o querés estudiar con algún rabino muy famoso, muy conocido, la primera respuesta que te van a dar es que no podés, la segunda que no podés, la tercera que no podés, la cuarta que no podés, la quinta que no podés, la sexta que no podés. ¿Por qué? Porque si vos insistís, eso es porque realmente hay un deseo fuerte. Porque si vos vas y a la primera que te dicen, no, acá no se puede, te vas y el deseo no era tan grande, entonces sí, no se puede. No es que no se pudo, es que tu deseo no era lo grande. Y esto yo te lo prometo y te lo aseguro que esto es para todo. Si algo no sale, algo no se te está dando, algo no está llegando, es porque no está el deseo o es porque además hay una contrafuerza adentro tuyo que piensa. Por ejemplo, hay el caso de una señora empresaria que facturaba X cantidad de millones por año y quería subir su facturación. Llegaba a esa facturación y no podía superarla. Entonces, cuando hablamos con ella, nos cuenta que realmente no soporta a sus empleados. Entonces, crecer, ¿qué significa? Tener más empleados. En ese momento, ahora que ha cambiado, quizás con la tecnología se hace todo con bots, pero en ese momento necesitaba más empleados. Entonces todo el estrés, toda la pérdida de energía que tenía con sus empleados, entonces si tengo que renegar el doble, entonces hay una contrafuerza adentro. Lo mismo cuando querés casarte o querés estar en pareja y vos decís, yo no consigo novio, o todos los que tengo, o todos los hombres, acá no hay hombres potables. Sí, lo que hay. Lo que sucede es que hay una fuerza dentro tuyo, como me pasa a mí, que preferimos nuestra paz mental o nos encanta estar con nuestros tiempos, y lo importante es tenerlo identificado para no caer en un papel de víctima, de que a mí los hombres no me quieren, de que a mí los hombres no me eligen, porque el ego te va a contar eso para ponerte en un papel de víctima, y en realidad es que no está el deseo. Si algo no te sale, sea del nombre que sea de donde venga, es porque no está el deseo. Ahora, ¿de dónde viene el dinero? Cuando escuchamos la palabra dinero, pensamos en una cuenta bancaria, en salarios, inversiones, en Bitcoin, en criptomonedas, negocio, pero el Rabbi Nachman de Breslau
propone una mirada completamente diferente. Él dice que el dinero no comienza siendo dinero. Ya vimos lo de las monedas, ya vimos lo del deseo. Pero ahora vamos a ver lo que dice Nachman. Bueno, vamos a arrancar sin dar muchos rodeos. En este análisis vamos a hablar de las barreras invisibles del éxito y la raíz de la riqueza. Acompáñanos a desentrañar por qué ganar dinero, a veces, no tiene absolutamente nada que ver con echarle más horas en la oficina, sino con unas fuerzas subconscientes ocultas que literalmente manejan los hilos de lo que conseguimos en el mundo físico. Es fascinante, ya verás. Para entender cómo operan estos bloqueos tan profundos, las fuentes nos traen un ejemplo que da en el clavo. Imagina a una empresaria que factura varios millones al año. Su objetivo es clarísimo, quiere superar esa cifra, quiere seguir creciendo. Pero no hay manera, siempre, invariablemente, choca contra un techo invisible. Bueno, pues resulta que al indagar un poco salió a la luz una verdad bastante incómoda. En el fondo, no soportaba a sus empleados. Claro, crecer significaba contratar a más gente. Todo ese estrés de gestionar nuevos equipos generó en ella un pensamiento brutal. Si tengo que renegar el doble, entonces no quiero crecer. Es una locura ver cómo una fuerza interna tan potente puede estar ahí, escondida en las sombras, saboteando y limitando tus propios ingresos sin que te des cuenta. Y ojo, que esto de tocar techo en los negocios no es algo exclusivo del ámbito laboral. Esta mecánica de autosabotaje aparece en todas partes. Las fuentes nos ponen el clásico ejemplo de encontrar pareja. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de «es que no consigo a nadie» o el famosísimo «ya no hay nadie potable ahí fuera»? Como si de repente todas las buenas opciones se hubieran extinguido, ¿verdad? A ver, decir que no hay opciones es muchas veces un cuento que nos contamos para jugar un poco a ser la víctima y no afrontar el problema. Las opciones existen, por supuesto que sí, pero hay una fuerza interna, producto de una mente muy condicionada por el autosabotaje, que bloquea cualquier avance. Si algo se atasca constantemente, ya sea en tu cuenta del banco o en el amor, suele ser porque, en el fondo, todavía no se está listo para dar el paso. Vale, vamos a sumergirnos en esto, porque una vez que entendemos que nuestros atascos físicos tienen raíces invisibles, surge una pregunta de esas que te cambian los esquemas por completo. ¿De dónde viene realmente el dinero? Piénsalo. Si la respuesta no es simplemente, de trabajar muy duro o de usar la estrategia perfecta, entonces tenemos que dejar de mirar tanto el esfuerzo físico y empezar a pivotar nuestra atención hacia los orígenes más profundos y espirituales de la riqueza. Y aquí hay un choque frontal entre cómo vemos el dinero hoy en día y cómo lo veía la sabiduría antigua. A ver, tú escuchas la palabra dinero y tu mente se va directo a lo mecánico, ¿a que sí? Cuentas del banco, nóminas, inversiones, el Bitcoin, lo normal. Pero el rabino Nachman de Breslov plantea una mirada radicalmente distinta. Él sostiene que el dinero no empieza siendo un billete, ni una moneda, ni un número. Antes de existir aquí, en el plano material, es pura energía espiritual invisible. Para que te hagas una idea, es exactamente igual que un árbol inmenso que al principio solo era una semilla minúscula que ni se veía. Así que, el gran secreto para la abundancia no es trabajar hasta caer por los suelos por el agotamiento, sino prestar muchísima atención a qué tipo de energía estamos cultivando por dentro. Y atención a esto porque el descubrimiento es verdaderamente revelador. Según estos textos, el dinero y las almas comparten literalmente la misma raíz divina. O sea, el alma humana y la riqueza material nacen exactamente de la misma fuente de energía. De la misma. Esto echa por tierra por completo esa vieja creencia de que el dinero es algo mundano o algo sucio que hay que separar del crecimiento espiritual y personal, que comparten su origen de forma absoluta. Vale, ¿y cuál es esa fuente original? Pues el texto nos presenta el concepto de Binah. Binah es esa dimensión elevada de donde provienen las almas. Pero claro, hay un pequeño gran detalle. Para acceder a toda esa energía tienes que salir de tu mente habitual. Tienes que desenchufarte de lo que describen como la red neuronal binaria. Esa parte de la mente que está todo el día haciendo cálculos, dividiendo todo en blanco o negro y preocupándose constantemente por si no hay suficiente. Operar siempre desde esa red binaria agota mental y emocionalmente a cualquiera. Conectar de verdad con la abundancia te exige soltar, dar un paso atrás y abandonar ese estado de cálculo y tensión constante. Y todo esto nos conecta de una forma preciosa con el concepto del Shabbat. Binah y el Shabbat están profundamente unidos. El Shabbat, que es el día de descanso, no es solo tirar las llaves y echarse en el sofá una vez a la semana, Es la manifestación pura de Binah. Es un estado de ser increíblemente liberador, de cero reactividad. Es entrar en un espacio de conexión total y de luz, donde no hay lugar para cabreos ni enfados, es un lugar donde hay alegría genuina, celebración y baile. La verdadera energía de la riqueza fluye de manera completamente natural cuando logras habitar ese espacio de paz y plenitud, y no cuando vives atrapado en un estrés perpetuo. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva superior, te das cuenta de que el dinero es simplemente energía espiritual condensada. Punto.
Es el efecto visible de una causa invisible. Ese nuevo cliente que de repente entra por la puerta, ese negocio que despega o un ingreso extra en tu cuenta. Antes de que todo eso pasara y se materializara en el mundo físico, era puramente una corriente de energía fluyendo en los mundos espirituales. La forma material es, al final del día, solo el último eslabón de toda esa cadena. La pregunta del millón es ¿cómo se nos bloquea esa corriente energética? Y el texto aquí nos hace una radiografía psicológica de 4 pasos que es muy precisa. Fijaos. Primer paso, la reactividad. Esa actitud puramente egoísta de quiero tomar y tomar solo para mí y para mi propio beneficio. Segundo, esa reactividad nos genera de inmediato negatividad, un intercambio de iones negativo en nuestra mente. Tercer paso, al volverse negativa, la mente despierta una profunda vergüenza oculta. Pero claro, esa vergüenza duele tantísimo que no queremos sentirla, necesitamos taparla con urgencia. ¿Y cómo la encubrimos? Cuarto paso, con la ira. Ese enfado constante, esa irritación que a veces sentimos, muchas veces no es más que una máscara, un escudo para tapar una vergüenza que nace simplemente de ser demasiado reactivos al principio. Sabiendo esto resulta hasta irónico, pero es precisamente por esta profunda comprensión de la energía que a los cabalistas les fascina el mundo de los negocios. A diferencia de esa imagen típica de ascetismo, del espiritual que vive aislado sin nada material, ellos no tienen ningún reparo en hablar de generar millones y de riqueza. ¿El motivo? Porque para ellos, el dinero es solo la luz divina adoptando una forma física al ingresar en el mundo. Separar el dinero de la espiritualidad sería literalmente no entender que la luz puede y debe tomar formas densas y tangibles aquí en la Tierra. Llegados a este punto nos topamos con un fenómeno que te va a resultar muy familiar y que lleva este análisis a otro nivel. Porque tantísimas veces aparece una ira intensísima o un nivel de irritación tremendo justo antes de lograr un éxito o un avance gigante en la vida. Para responder a esto, el rabino Nachman utiliza una metáfora que es visualmente espectacular. Imagina un río de energía que baja con muchísima fuerza. Al principio, esa agua es pura, fluye de manera fluida y neutra. Todavía no tiene una forma definida, no es dinero, no es una oportunidad concreta. Pero a medida que ese caudal avanza suavemente para convertirse en algo increíble como abundancia material o creatividad, se choca de frente contra fuerzas negativas, como si el río se diera contra unas rocas afiladas en el cauce. Estas fuerzas intervienen e intentan desviar el agua, transformando toda esa energía vital y pura en emociones turbulentas, en frustración, en miedos o en una ira totalmente descontrolada. Así que, si justo antes de una gran victoria se monta un conflicto severo o te sientes con los nervios a flor de piel, que no cunda el pánico. Es vital entender qué está pasando realmente. No es que el universo esté actuando de manera maliciosa, ni es un castigo, para nada. Simplemente hay una cantidad inmensa de energía de bendición bajando hacia ti que temporalmente se ha desviado hacia una emoción destructiva. En el momento en que reconoces esto, cambia las reglas del juego, te empodera muchísimo, porque te permite no caer en la trampa emocional del enfado y, sobre todo, te ayuda a recuperar el verdadero cauce hacia ese éxito. Y bueno, para concluir este análisis, las fuentes nos dejan un concepto final para reflexionar, muy potente. Ya hemos visto que el dinero y las almas vienen de raíces espirituales elevadísimas, pero hay una conexión aún más específica. El origen último del oro, del mayor valor material, se encuentra en una fuerza espiritual que se conoce como Geburah. Geburah representa el juicio estricto y la fuerza. Y esto nos deja con la gran reflexión. ¿Cómo y por qué la abundancia material más elevada está tan intrínsecamente ligada a la fuerza y la contención del juicio? ¿Qué tipo de fortaleza interna nos está exigiendo el universo para poder sostener ese nivel de poder sin que nos acabe destruyendo? Es una pregunta fascinante que sin duda nos invita a seguir tirando del hilo sobre los grandes misterios de la mente y la materia. Existe una creencia muy conocida que las personas con un ego inflado se aman a sí mismas. Sin embargo, ocurre justamente lo contrario. El ego y la autoestima suelen moverse en direcciones opuestas. Cuando una persona necesita demostrarse superior, es probable que esté intentando compensar sentimientos de insuficiencia. La podemos ver que parece satisfecha, que parece superior,
La podemos ver que triunfa, la podemos ver que nos muestra sus autos, que nos muestra sus carteras, que nos muestra los viajes que hace, que nos muestra... Esa persona vive atrapada en el egocentrismo. En el fondo, depende de la validación externa para sentirse valiosa, porque si le sacamos el auto, si le sacamos la cartera, si le sacamos las extensiones, si le sacamos el rubio, si le sacamos el botox, si le sacamos... ¿Qué queda? ¿Qué queda? Entonces, esto para nosotros mismos también, porque a veces cuando estamos buscando validación externa o cuando necesitamos demostrar que tenemos el cuerpo perfecto, algo tenemos que corregir en nosotros. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien nos habla de manera grosera. ¿Qué significa eso realmente? Voy a tocar un tema sensible acá, chicos, pero es necesario que lo sepamos. Es necesario que lo sepamos. Muchas veces, cuando alguien nos habla de forma grosera, terminamos sintiéndonos heridos. Porque nuestra reacción pasa por el filtro de nuestra autoimagen. ¿Qué relación tiene la opinión de esa persona con nuestro verdadero valor? Ninguna. Pero eso es precisamente lo que hace el ego, lo convierte en algo personal. Entonces, cuanto mayor es nuestra autoestima, menos nos ofendemos por lo que digan los demás. Me importa nada lo que digan los demás porque yo sé quién soy, sé quién me da, sé quién es mi creador, sé las reglas del juego, sé que si está diciendo algo, y es más, si una persona te ofende públicamente y vos no reaccionás, ¿qué pasa? Te limpia, te humilla, te hace pasar vergüenza y vos no reaccionás, te limpia el karma, te deja limpito como limpito, un alma purificada, siempre que vos no reacciones. Ahora, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona que te criticó, que te juzgó, que te calumnió, que habló mal de vos, absorbe toda tu negatividad y se la lleva puesta. Entonces esa persona va a empezar a tener un derrotero de cosas que le van a empezar a salir mal, no va a entender por qué, pero para eso vos no tenés que reaccionar. Dejala que hablen mal de vos, dejala que te calumnien, dejala que digan cualquier disparate, dejala que digan que vendes drogas, dejalas que digan que robás, dejalas que digan que hagan lo que quieran, porque te están dejando impoluta. Vos no tenés que reaccionar. Ahora, otra cosa importante es, si alguien nos faltó el respeto, no necesitamos enfurecernos, porque nuestro respeto por nosotros mismos no depende de la aprobación de nadie. Sin darnos cuenta, a veces solemos evaluar cada situación para decidir cuándo debemos tomarlo como algo personal y en consecuencias cuándo debemos ofendernos. Imaginemos que un automóvil se cruza por nuestro camino, peligrosamente. Inmediatamente sentimos curiosidad por quién conduce. ¿Por qué?
porque tratamos de determinar si la acción fue deliberada. Si vemos a un hombre mayor, un viejito, conduciendo un vehículo antiguo, probablemente sintamos compasión, simplemente digamos, bueno, no nos vio, no nos vio. Pero si vemos a un joven que encima lleva la música alta y va con alguna música reggaetonera, probablemente ahí empecemos a ebullición interna y vamos a concluir que lo hizo a propósito porque no le importa nada, porque nos faltó el respeto. Entonces, ¿te das cuenta de lo absurdo? El hecho es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la historia que construimos en nuestra mente. Y esa historia determina cómo nos sentimos. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente a nuestras interpretaciones y elegimos conscientemente el significado que le damos a las experiencias. En ese momento dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en autores de nuestra realidad. Y otro tema muy sensible que quiero tocar, a ver cómo se los digo. Vamos a suponer, me río, vamos a suponer que alguien recibe una bofetada, que alguien le da una bofetada a alguien. ¿Quién hizo eso? Es un tema muy delicado. Aclaro, porque esto va a traer, esto lo dicen los rabinos, me lo enseñó un rabino, no lo estoy inventando. A ver si recuerdo el nombre del rabino que lo dijo. Vamos a mandar. Ahí está, venga, está. El rabino se llama Israel Jacobov. Rabí Israel Jacobov. Lo vamos a mandar al frente porque es un tema súper delicado. Bueno, imaginemos que alguien le da una bofetada a alguien. Que María le da una bofetada a Marta. ¿Sí? ¿Quién le dio la bofetada a Marta? Se la dio el Creador, no se la dio María. Yo sabía que es tremendo lo que voy, porque bueno, ahora tengo que explicar todo esto, que me va a llevar un tiempo explicar. Esa persona que recibió la bofetada estaba destinada a recibir esa bofetada, porque nada pasa sin que el Creador esté detrás. Ahora, la persona que dio la bofetada va a tener que pagar también sus consecuencias porque no controló el impulso. Pero si vamos, por ejemplo, a Kabbalah 1, donde decimos esta frase que yo la digo varias veces, que es antes de que vos nacieras, hubo un acuerdo de almas que iban a venir algunas a pincharte para que se surjan un desencadenante de situaciones y eso va a llevar a un derrotero de posibilidades, de probabilidades que siempre van a ser para el mayor beneficio de todos. Y seguramente vos ahora te estás preguntando, Macarena, ¿qué pasa con todos estos temas que vemos en los diarios, en la tele? Son ajustes de karma. El maestro Goslan lo explica mucho más amorosamente, más tranquilo, es un ajuste de karma.
y da ejemplos de que un maestro, que un sabio, a veces cuando suceden este tipo de cosas son ajustes de compensaciones. Tal vez en esta vida alguien vino y te robó, pero vos te olvidaste que en otra vida le robaste a esa persona. Y esto a los cabalistas les encantan hablar de todas estas historias. Yo no estoy inventando nada. Lo que pasa es que acá no lo entendemos. No entendemos. Entonces, alguien más podría haberle dado esa bofetada a Marta, ¿sí? Ella estaba destinada a recibir esa bofetada. Alguien se la iba a dar. Y si no era esa bofetada, algo le iba a pasar. O sea, ella tenía que enfrentar esa situación. Ahora, vos hiciste ese papel y bueno, ese papel de dar la bofetada va a llevarte a un derrotero que vas a tener que pagar las consecuencias, pero también esas propias consecuencias te van a llevar a vos a un crecimiento espiritual. Otro ejemplo. Un ladrón va a robar dinero. Dice, ay, son $20.000, 200 millones de dólares, 2 millones de dólares, no sé, lo que sea. Digamos que cuando va a robar, él se arrepiente. Dice, ay, no, yo me arrepiento, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me voy a mi casa. ¿Sabes qué va a pasar? Que ese ladrón va a obtener esos 2 millones, esos $20.000, esos 200 millones, eso que estaba en el banco o donde sea, que él iba a ir a robarlo si no lo robó porque se arrepintió, ese dinero le va a llegar igual. ¿Por qué? Porque era suyo. Él tenía la libertad de elegir si por libre albedrío. O sea, ese dinero estaba destinado. Ahora, uno elige si viene de forma correcta o viene de forma incorrecta. Los resultados siempre está escrito, pase lo que pase. ¿Sí? Ahora, lo que va a obtener para obtener el dinero va a ser pasar por el proceso de vergüenza. Marta tal vez necesitaba recibir una bofetada, necesitaba obtener una vergüenza. Esa vergüenza la va a obtener sí o sí. Ahora, hay formas de, si alguien tiene vergüenza, porque recordemos que la vergüenza es la madre, la raíz de las emociones. Las emociones es el resultado de una conducta egoísta, del pan de la vergüenza, cuando recibo para mí mismo. Se trata todo de iones, de cargas. ¿Sí? El creador es el que da dinero a todos. Incluso hasta los animales. El que da el sustento es el creador. Dios hace todo. Y ya para ir finalizando, les voy a dejar algo que me gustaría que lo aprendan todos, porque es una lección magistral.
y que lamentablemente no la enseñan en la escuela. Dijimos que el dinero viene con el control de la ira. El dinero viene si en la familia, en el hogar, la esposa está feliz. La mujer es la que materializa. ¿Sí? Entonces, si en un hogar la esposa está triste, o la esposa calumnia, o la esposa lleva y trae, o la esposa no va a haber Shalom Bay, no va a haber paz en el hogar, y entonces el marido puede trabajar un montón y el dinero siempre se va a ir. ¿Por qué? Porque la vasija la conforman el marido y la mujer. Pero si la mujer tiene la yonará, habla mal, hace juicios, critica, lleva y trae, el dinero se va a ir. Entonces la mujer tiene que estar pura también. Entonces, ¿cómo combatimos esas malas emociones? Hay dos cosas que debemos recordar por el resto de nuestra vida y tenerla presentes. Por ejemplo, si tenemos una hija que no te gusta su comportamiento, debes entender que el Creador quiere que tengas esa hija y lo hace para tu bien. Entonces, tenés que ser feliz con esa hija que el Creador te puso en el camino. Tenés que confiar en el escenario que el Creador te puso en el camino. Y otro secreto, el secreto ya para ir terminando, es, y lo voy a decir muy rápido, después de recibir una bendición en tu vida, hay una forma de conservarla. El Creador te dio éxito, las puertas están abiertas para vos, el Creador te dio salud, hay una puerta abierta para vos. Ahora, ¿cómo la conservás? Hay una cosa que conserva cualquier bendición. Esa cosa se llama Shalom, que en español significa paz. Si vos tenés paz interior y tenés paz con el entorno y tenés paz con los que te rodean, esa bendición no se va. Vamos a suponer que vos tenés un problema con tu vecina que pone el volumen alto a las 2, 3 de la mañana, no te deja dormir o no tenés algún problema con el vecindario. Entonces vos hablas con el Creador y le decís, mira Creador, como vos sabés que el Shalom es lo que va a ser el sello para que a vos no se te escape ese nuevo novio que conseguiste, ese nuevo dinero que te entró, ese nuevo negocio, vos lo querés proteger la salud de tus hijos, querés proteger tu salud, o tenés un dolor de espalda, o tenés una enfermedad. Entonces, querés proteger o querés terminar con algo. Entonces vos hablas con el Creador y le decís, mira, Creador del universo, yo sé que mi vecina pone la música fuerte, no importa quién tenga razón. Yo el otro día discutí con ella,
Fui y le dije que baje el volumen, pero yo quiero preservar esto que me has dado, este dinero y este negocio. Entonces voy a ir y le voy a decir, vecina querida, te vengo a pedir disculpas porque el otro día te dije algo, no tengo razón, te humillás. Quiero que prevalezca la paz entre nosotros. Cuando vos vas y haces eso, venís y le decís, Creador, yo ya hice la paz con mi vecina. Esa paz la hice para preservar esto y nombrás lo que querés preservar. Este dinero para preservar mi matrimonio, para preservar la salud, para preservar a mis hijos, para preservar la estabilidad económica. En cada área en la que rompes la paz, en cada área que discutes, que haces peleas, que criticas, que haces chismes, estás haciendo agujeros en el recipiente, en la vasija, y se rompe la paz. Entonces, las bendiciones desaparecen. Puedes verlo en los negocios, en las personas, en esas personas que tenían un negocio, que todo le iba bien, y en el momento en que empezaron con el chisme, a tener conflictos, con las discusiones, se les fue. Entonces, si vos quieres conservar lo que tenés, digamos que querés tener algo en la vida, lo podés conseguir con dinero. Das una sedacá y preservas algo. Das una donación, estás enferma, sabemos que si estás enferma, sabemos que todo lo que estamos pasando, la raíz es que has querido recibir para vos. Entonces, lo más fácil que puedes hacer es ir y haces una donación. Y se terminó. Y vas y haces una donación a alguien que estudia la Torá, a alguien que ayuda a elevar la conciencia. No es lo mismo darse de acá a un pobre, porque el pobre tiene la conciencia de me tienen que dar. Tienen la conciencia de, como la conciencia de cuando comemos comida, hay comida que tiene electrones con conciencia de compartir, cargas, les sobran electrones, entonces son electrones buena onda que andan compartiendo, ¿sí? Y entonces dejan estable las cargas iónicas de otros átomos. Un pobre es alguien que a ellos le tienen que dar. A mí el gobierno me tiene que dar un plan, a mí me tiene que dar todo gratis, a mí me tiene que dar. Es una conciencia que poco a poco esa conciencia o se actualiza o va a desaparecer. Y nosotros lo vamos a ver en los medios de comunicación como algo cruel, pero en realidad es parte de la evolución que tiene que haber. ¿Sí? Entonces, ¿puedo convencer a Dios con dinero? Digamos que tengo un dolor de espalda y que quiero que me solucione mi dolor de espalda. Puedo decirle, Dios, porque no es que el creador necesita el dinero, porque el que te da el dinero es el creador. Pero, como dijimos, que todos los problemas vienen por las cargas iónicas, yo cuando en lugar de recibir doy sin esperar nada,
lo que estoy haciendo es desparramando electrones con carga positiva y estabilizando la carga iónica del campo. Yo no sé si tu mente ahora está entendiendo todo lo que te estoy diciendo, porque todo se trata de cargas positivas y cargas negativas, del deseo de recibir o el deseo de compartir. Y cuando yo activo el deseo de compartir y empiezo a dar, también tengo que aprender a recibir. Atención, las dos fuerzas son importantes, no todo se trata de doy. Y doy y también tengo que ver a quién se lo doy. Por eso les decía, un pobre yo le puedo dar a un pobre, pero estoy alimentando una conciencia de supervivencia, una conciencia de carencia, una conciencia de que no toma responsabilidad. Entonces, a esa persona que quiere que le den, que quieren remedio, si vos le estás hablando de esto, de Kabbalah, o le das una clase, o le ofreces un conocimiento y lo rechazan, entonces ya sabes a dónde tenés que invertir. Tenés que invertir tu dinero en maestro de Kabbalah. Lo mejor que te puede pasar es que vos tengas de amigo un maestro de Kabbalah. Elegí cualquiera. No elijas los que te hacen llenar formularios para rezar por vos. No los elijas, por más que sean famosos. ¿Sabes por qué? Porque te están anulando. Elegí a alguien que te enseñe a empoderarte y que vos no dependas de ellos. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos la paz, le estamos pagando al Creador. ¿Qué significa? Imagina que necesitas hacer ahora una teshuvá, una salvación, una limpieza, dejar todos los papeles en orden energéticamente, que necesitas resolver algo y que solo el Creador puede resolverlo. Entonces, ¿cómo lo convenzo al Creador para que me dé una salvación? Que pase lo que pase, no importa quién tuvo razón, yo voy y le digo, voy a hacer las paces con esta persona. Voy a hacer las paces y le voy a decir que tiene razón, aunque no la tenga. Cuando voy y lo hago, vengo y negocio con el Creador. Creador, yo fui y le dije a Marta, le dije a Juan que tenía razón. ¿Entiendes esto? Así que recuerda algunas cosas de esta clase. La ira es tu peor enemigo, pero la ira es una máscara que está protegiendo a la vergüenza. La vergüenza viene por el pan de la vergüenza, porque recibo para mí sin compartir, porque me separé del Creador. La felicidad es la mejor herramienta, la tristeza es tu segundo enemigo. Una mujer feliz en el hogar va a traer parmasá, va a traer sustento y todo irá bien. Sé feliz. Si vos sos un hombre, hacé feliz a tu mujer. Si una mujer te pide, es porque te está ayudando a que vos expandas tu vasija. La mujer siempre te va a pedir más para que vos expandas la vasija. La mujer que no le pide al marido, que dice, no, dame un poquito, no le estás ayudando a tu marido. Ayúdalo a que tu marido tiene que sacar su mejor versión. Y vos tenés que ser feliz, y vos tenés que bendecirlo, y vos tenés que cantar, y vos tenés que estar contenta, no tenés que criticar, no tenés que andar en la yonará, tenés que cuidar tu pureza sexual. Cuando estás indispuesta, no tenés que tener relaciones, no tenés que tocarlo, no tenés que mirarlo en los ojos. Bueno, yo sé que esto va para otra clase, pero son como secretos. La Kabbalah está llena de secretos, ¿no? Por eso nunca terminas de estudiar la Kabbalah. Entonces, recuerda que para llegar
a un nivel elevado, necesitas creer en dos cosas. Que todo lo que sucede es para bien, que nadie te hace nada malo, que solo es Dios a través de otras personas, mostrándote qué es lo que necesitas elevar, que todo lo que pasa es bueno, incluso si no lo puedo ver, incluso si no lo puedo entender. Tengo que cultivar la paz, la certeza, y cuando necesito algo, tengo que hablar con el Creador. Creador, ¿qué necesito revelar a través de esta situación? ¿Qué necesito aprender a través de esta lección? Que Dios te bendiga, que te dé claridad mental, que te dé la fuerza de voluntad, que te dé la inteligencia, que te dé el entendimiento. Bendiciones para todos y muchas gracias por haber escuchado esta clase. Amor para todos.